cerrar del todo, porque algo quedó atrapado del otro lado. Cecilia sí. La casa donde vivía Cecilia parecía suspendida en el tiempo, una construcción antigua, con paredes marcadas por la lluvia y ventanas que crujían suavemente con el viento. Cada habitación contenía más silencios que recuerdos, más ausencias que presencias. Desde que había perdido a su hija, 20 años atrás, los días allí eran lentos, iguales, repetitivos. Cecilia había aprendido a convivir con la soledad como quien acepta una compañía silenciosa y constante. Aquella tarde, el cielo comenzó a oscurecer más temprano. Nubes pesadas se acumulaban en el horizonte, trayendo consigo un viento frío y amenazante. Cecilia, con sus 68 años recién cumplidos, preparaba una taza de té en la cocina cuando el primer relámpago iluminó el jardín. Sobresaltada por la luz repentina, se detuvo un instante, contemplando la tormenta que se avecinaba. Entonces lo escuchó. Un golpe leve, casi tímido, en la puerta de madera delantera. ¿Quién podría ser en un día tan poco propicio para visitas? Cecilia dudó. No estaba acostumbrada a que alguien llamara a su puerta, y menos aún en una tarde de tormenta. El golpe se repitió, esta vez con más insistencia. Cecilia respiró hondo, sintiendo cómo se aceleraba su corazón sin razón aparente. Se envolvió en un chal que solía pertenecer a su hija, ya desgastado por el tiempo, y caminó lentamente hacia la puerta. Al abrirla, tuvo que mirar hacia abajo para ver quién estaba allí. Era un niño, pequeño, no debía tener más de 8 o 9 años, empapado por la lluvia, con ropa gastada, el cabello oscuro pegado al rostro pálido y unos ojos grandes y asustados. No dijo nada, solo miraba a Cecilia como quien reconoce a alguien que no ve desde hace mucho tiempo. «¿Quién eres, hijo mío?», preguntó ella con voz tierna, sintiendo una extraña familiaridad que no podía explicar. El niño no respondió de inmediato. Solo extendió su pequeña mano, temblorosa y mojada, abriendo lentamente los dedos. En el centro de su palma brillaba un objeto pequeño y delicado. Cecilia sintió que le temblaban las piernas. Un escalofrío recorrió su espalda y tuvo que apoyarse en la puerta para no caer. Lo que el niño sostenía era un collar de plata partido por la mitad. Lo reconoció al instante. Era el collar que le había dado a su hija muchos años atrás. Ella misma llevaba al cuello la otra mitad, que nunca se había quitado desde el día de su desaparición. ¿Dónde encontraste esto?», susurró con la voz entrecortada. El niño seguía sin decir nada, solo bajó la mirada, evitando mirar directamente a Cecilia. «Entra, hijo, entra rápido. Vas a enfermarte con esta lluvia», reaccionó Cecilia, dejando de lado el impacto inicial y adoptando rápidamente un tono de acogida. Lo tomó delicadamente del brazo y lo hizo pasar a la casa, cerrando la puerta tras de sí. El sonido de la tormenta ahora parecía distante, amortiguado por las gruesas paredes. El niño se quedó de pie en medio de la sala, empapando la alfombra desgastada, mientras Cecilia corría a buscar toallas y ropa seca. Mientras lo secaba con cuidado, sintiendo la fragilidad de sus pequeños hombros, no podía evitar mirar repetidamente el collar que ahora reposaba sobre la mesa junto al sofá. ¿Cómo podía un objeto perdido hacía tantos años haber reaparecido en manos de un niño al que jamás había visto? «¿Cómo te llamas?», intentó nuevamente con tono más sereno, arrodillándose para estar a su altura. El niño la miró con unos ojos profundos, oscuros y llenos de secretos, y respondió en voz baja: «Damián, Damián», un nombre que Cecilia nunca había escuchado antes, pero que en ese instante le sonó extrañamente familiar. «¿Cómo llegaste hasta aquí, Damián? ¿Tus padres saben dónde estás?». Él bajó de nuevo la mirada, negando lentamente con la cabeza. Luego murmuró con una voz casi inaudible: «No tengo a nadie». Aquellas palabras golpearon a Cecilia con una fuerza inesperada. Sintió un dolor antiguo, un dolor que conocía muy bien, porque era el mismo que cargaba desde que su hija había desaparecido, dejándola sin respuestas y sin despedidas. «Está bien, mi niño, hoy no estás solo», dijo, abrazándolo con ternura. El niño aceptó el abrazo en silencio, apoyando su rostro en el hombro de la mujer, y ella sintió que algo había cambiado dentro de sí en ese instante. Era como si al acoger a ese niño misterioso, también estuviera acogiendo una parte perdida de su propio corazón. Más tarde, ya vestido con ropa seca, Damián se quedó dormido en el sofá, envuelto en una manta cálida, sosteniendo en una de sus manos la mitad del collar.
Cecilia se sentó en una silla cercana, observándolo dormir, tratando de entender qué quería decirle el destino al traerle a ese niño. ¿Sería todo aquello solo una coincidencia? ¿O era algo mucho más grande? Algo que trascendía lo que sus ojos podían ver. Tocó delicadamente la otra mitad del collar que colgaba de su cuello, como lo hacía siempre que extrañaba a su hija. Pero esa noche, la nostalgia era distinta. Tenía sabor a esperanza, aroma de un nuevo comienzo. Ella no sabía aún, pero aquella noche marcaría el inicio de una revelación que cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la pérdida y los milagros que a veces llegan disfrazados de niños perdidos bajo la lluvia. Lo que descubriría en los días siguientes desafiaría todo en lo que había creído durante 20 años de dolor. Queridos amigos, si han llegado hasta aquí, probablemente ya han sentido cómo las historias tienen el poder de transformar nuestra percepción del amor, la pérdida y el reencuentro. Si esta narrativa tocó su corazón como tocó el mío, déjenme un like para que podamos compartir más relatos como este. Suscríbanse para no perderse estas conexiones especiales que el universo nos presenta. ¿Y ustedes, alguna vez han sentido que un extraño les resultaba extrañamente familiar? ¿Han vivido esas coincidencias imposibles que parecen mensajes del destino? Compartan su experiencia en los comentarios. Su historia puede tocar el alma de alguien que está pasando por algo similar. Descubramos juntos que a veces lo que creemos perdido para siempre encuentra maneras misteriosas de regresar a nosotros. La lluvia cesó en la madrugada, dejando en el aire ese aroma dulce de tierra húmeda y hojas lavadas. Dentro de la casa, el tiempo parecía aún más suspendido que de costumbre. Cecilia se despertó temprano, como siempre, pero esta vez había una presencia viva en el sofá de la sala, respirando con suavidad bajo la manta. Damián dormía como quien no sueña, como si el sueño fuera el único lugar donde no necesitaba protegerse. Cecilia se quedó allí, de pie durante largos minutos, observándolo con el mismo cuidado con el que se mira una fotografía antigua. Había algo en el contorno de su rostro, en la forma de sus ojos, algo que no sabía nombrar pero que provocaba un eco en su pecho. Mientras preparaba el café, los pensamientos llegaban de a poco. No podía quitarse de la mente el collar, ese colgante partido, una mitad en su cuello, la otra en la mano de un niño desconocido, un objeto tan íntimo, tan cargado de memoria, reapareciendo de esa manera. ¿Sería coincidencia? ¿Sería una señal? No era mujer de creer en milagros. Aprendió con el dolor que no todas las oraciones reciben respuesta, pero también sabía que el tiempo, a veces, no borra todo, solo esconde lo que aún no estamos listos para ver. Damián despertó con los ojos hinchados de sueño y un silencio delicado en los labios. Se sentó en el sofá sin quejarse, como quien no está acostumbrado a ser mimado. Cecilia le ofreció una taza de leche tibia con miel, y él la aceptó con un leve gesto de cabeza. ¿Dormiste bien?, preguntó ella, sentándose frente a él con su propia taza entre las manos. El niño asintió con la cabeza, pero no dijo nada. «Sabes, me recuerdas a alguien que amé mucho», murmuró mirando por encima del borde de la taza. Damián bajó la mirada, tocó con los dedos el colgante que aún sostenía, como si eso fuera lo único que tuviera en el mundo. «Ese collar», comenzó Cecilia, con la voz quebrada, «era de mi hija. Ella desapareció hace muchos años. Nunca más supe de ella». La respiración del niño cambió por un segundo, pero no respondió. Todavía no era el momento. Era como si el propio tiempo supiera que ciertas verdades no pueden decirse de golpe. Cecilia respetó el silencio. Sentía que había algo allí, una historia que él cargaba sobre los hombros aún siendo tan pequeño. Quizás ni él mismo sabía contarla aún, pero ella sabía escuchar. Siempre lo supo. Lo llevó hasta el cuarto de huéspedes. Cambió las sábanas. Abrió la ventana para que entrara el aire fresco. El niño miraba alrededor, como quien nunca había tenido una habitación para sí. Tocó con cuidado la colcha bordada, con los ojos atentos a cada detalle. No preguntó si podía quedarse, y Cecilia no ofreció un plazo. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», dijo simplemente, con la firmeza de quien reconoce que el destino se está cumpliendo delante de sus propios ojos. Durante los días siguientes, la rutina de la casa cambió. Cecilia volvió a cocinar para dos, a hablar en voz alta, a dejar la puerta entreabierta
para escuchar los pasos suaves de Damián por el pasillo. Él seguía siendo silencioso, pero observador. Todo en él era contenido. Los gestos, las miradas, incluso la forma en que comía. No preguntaba mucho, pero cuando escuchaba a Cecilia encender la vieja radio de la cocina, se acercaba despacio y se quedaba escuchando, de pie, apoyado en la pared, como si esas canciones le resultaran familiares. Una tarde, ella lo vio murmurar parte de la letra de una canción antigua que solía cantarle a su hija. El corazón se le encogió. Eso no podía ser coincidencia. «¿Dónde aprendiste esa canción, mi amor?», preguntó con dulzura, intentando no asustarlo. Damián dudó. Se mordió el labio, miró al suelo. Luego murmuró. La escuchaba cuando dormía. Ella no insistió. Sabía que a veces las respuestas venían en fragmentos, como el collar partido. Cada parte revelada solo cuando el corazón está listo. Más tarde esa semana, al organizar cajas antiguas en el desván, Cecilia encontró algo que no veía desde hacía años. Una fotografía desvaída de su hija, con apenas 17 años, sonriendo junto a un joven desconocido. Detrás, escrito a mano. Para siempre, M. La M nunca había tenido significado para ella, pero ahora, ¿podría ser Miguel, Mateo, Marcos? ¿O podría ser el padre de Damián? Con la foto en las manos, Cecilia bajó al primer piso con el corazón agitado. Encontró al niño sentado en el porche, dibujando en silencio. Un círculo incompleto, un collar, 2 colgantes unidos por una cadena invisible. Él no alzó la vista cuando ella se acercó, pero murmuró. «A veces dibujo cosas que no entiendo». «¿Cómo qué?», preguntó Cecilia, sentándose a su lado. «Sueño con una señora que llora. Tiene un collar igual al mío, pero roto, y cuando despierto, sé que tengo que dibujarla». Las palabras del niño flotaron en el aire como pétalos llevados por el viento. Cecilia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Cómo es esa señora de tus sueños?». Damián siguió coloreando, con la concentración propia de quien está tratando de recordar algo muy importante. Tiene el pelo canoso, y cuando me ve, sonríe, pero también llora, como si estuviera feliz y triste al mismo tiempo. Cecilia se llevó una mano al pecho. Tenía el cabello canoso, y si alguna vez volviera a ver a su hija, sabía que sonreiría y lloraría exactamente de esa manera. «Damián», susurró, «¿esa señora de tus sueños te dice algo?». El niño dejó de dibujar por un momento. Levantó la vista hacia el cielo, como si estuviera escuchando una voz que solo él podía oír. «Dice que me está esperando». «Que siempre me ha estado esperando». Un silencio profundo se extendió entre ellos. Cecilia sabía que estaba al borde de algo, al borde de una verdad que había estado buscando durante 20 años sin saberlo. Esa noche, cuando Damián ya dormía, ella se quedó despierta mirando la fotografía. La cara del joven junto a Elisa era borrosa, pero había algo familiar en sus facciones. ¿Sería posible que Damián tuviera los mismos ojos, la misma forma de la barbilla? Tocó su collar. Luego miró hacia el cuarto donde dormía el niño, que guardaba la otra mitad como si fuera su tesoro más preciado. El destino, pensó, a veces toma caminos tan largos y misteriosos que cuando finalmente llega a nosotros, casi no lo reconocemos. Lo que descubriría al día siguiente la convencería de que algunas coincidencias son demasiado perfectas para ser casualidad. Esa mañana, después de que Damián terminó su leche con miel, los dos se quedaron sentados en el porche, en silencio. El sol empezaba a calentar el suelo aún húmedo, y las hojas de los árboles goteaban las últimas lágrimas de la tormenta. Cecilia sentía que ese silencio era distinto, no el silencio pesado y vacío de antes. Era un silencio compartido, vivo, como una conversación que aún no encuentra sus palabras. Mientras Damián dibujaba, se acercó la señora Rosa, la vecina que vivía en la casa de al lado. Era una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño bajo y manos siempre ocupadas con labores de tejido. Había sido testigo silenciosa de la vida de Cecilia durante décadas, pero rara vez cruzaban más que saludos cordiales. «Buenos días, Cecilia», dijo Rosa, deteniéndose junto a la cerca que separaba ambas propiedades. «Veo que tienes compañía». Cecilia miró a Damián, que había levantado la cabeza al escuchar la voz desconocida, pero no dejó de dibujar. «Sí, es Damián. Se quedará conmigo unos días».
Rosa se acercó un poco más, entornando los ojos para observar mejor al niño. Su expresión cambió gradualmente, como si estuviera reconociendo algo que no esperaba ver. «Dios mío», murmuró, llevándose una mano al corazón. «Tiene los ojos de ella». «¿De quién?», preguntó Cecilia, sintiendo que su corazón comenzaba a acelerarse. «De Elisa». Los mismos ojos verdes, la misma forma de inclinar la cabeza cuando se concentra. Rosa se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando sus propios pensamientos. «¿Tú no lo ves?». Cecilia se volvió hacia Damián con ojos nuevos. Ahora que Rosa lo mencionaba, comenzaba a distinguir rasgos que antes había pasado por alto. La curvatura de las cejas, la forma en que fruncía ligeramente los labios cuando estaba pensativo, el modo en que sostenía el lápiz entre los dedos. «¿Cuántos años tiene el niño?», preguntó Rosa acercándose aún más. «8 o 9, creo». Rosa hizo cálculos mentales contando con los dedos. «Cecilia, hace 9 años tu hija habría tenido 29, la edad perfecta para...». Dejó la frase inconclusa, pero la implicación flotó en el aire como una revelación susurrada. Damián levantó la vista del dibujo y miró a Rosa con curiosidad. «¿Usted conocía a mi mamá?», preguntó con esa voz bajita que siempre usaba. Rosa se quedó inmóvil. Cecilia sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «¿Cómo se llamaba tu mamá, niño?», preguntó Rosa con suavidad. «Isa», respondió Damián, pero a veces otras personas la llamaban de otra manera. «Un nombre más largo». «¿Elisa?», susurró Cecilia, apenas audible. Damián asintió con la cabeza, como si fuera lo más natural del mundo. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que hasta los pájaros habían dejado de cantar. Rosa se acercó a la cerca, apoyándose en ella como si necesitara soporte físico. «Cecilia», dijo lentamente, «hace unos 5 años, yo vi a una mujer joven rondando por aquí, por las noches principalmente. Se quedaba parada frente a tu casa, mirando las ventanas. Nunca se acercaba lo suficiente como para que la viera bien, pero había algo familiar en su manera de caminar, en su postura». «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Cecilia con la voz quebrada. «Porque no estaba segura. Y porque... Bueno, después de tanto tiempo sin noticias de Elisa, pensé que tal vez eran solo ilusiones mías. Una anciana que ve fantasmas donde no los hay». Damián había dejado de dibujar completamente. Escuchaba la conversación con una intensidad que parecía impropia para su edad. «Mi mamá me dijo que antes vivíamos cerca de una casa con flores amarillas», murmuró, «y que ella solía venir a mirarla cuando yo dormía». Cecilia se volvió hacia su jardín. Allí estaban, los lirios amarillos que había plantado en memoria de Elisa años atrás, las flores que había cuidado religiosamente, como si fueran un faro esperando el regreso de alguien perdido. «¿Y dónde está tu mamá ahora, mi amor?», preguntó Rosa acercándose más al niño. «No lo sé», respondió Damián con una tristeza que parecía demasiado pesada para sus pequeños hombros. «Un día me llevó con una señora y me dijo que volvería pronto, pero no volvió. La señora dijo que mi mamá se había perdido, que no recordaba quién era». Las palabras del niño cayeron como piedras en agua quieta. Cecilia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Perdida? ¿Cómo que perdida?». «La señora decía que mi mamá había tenido un accidente, que se había golpeado la cabeza y ya no se acordaba de las cosas, ni de mí, ni de su nombre verdadero, ni de dónde vivía antes». Rosa y Cecilia se miraron con una comprensión que trascendía las palabras. Amnesia. Eso explicaría todo. ¿Por qué Elisa nunca había regresado? ¿Por qué nunca había dado señales de vida? ¿Por qué había desaparecido sin dejar rastro? «¿Y cómo llegaste hasta aquí, Damián?», preguntó Cecilia, arrodillándose frente a él. El niño señaló el collar que aún llevaba en el bolsillo. «Este collar a veces se pone caliente, y cuando eso pasa, siento que tengo que caminar hacia algún lugar, como si algo me estuviera llamando». Cecilia tocó instintivamente su propia mitad del collar. Estaba tibia contra su piel. «¿Hace cuánto que sientes eso?». «Desde que mi mamá se fue, pero más fuerte desde hace unas semanas». Como si ella estuviera cerca. El corazón de Cecilia comenzó a latir con una esperanza que no se había permitido sentir en años. Si Damián era su nieto, si Elisa estaba viva pero sin memoria, entonces había una posibilidad, una oportunidad de recuperar no solo a su hija,
sino también de conocer al nieto que nunca supo que tenía. Rosa se acercó y puso una mano cariñosa en el hombro de Cecilia. «Hay algo más que debes saber», dijo suavemente. «Esa mujer que vi rondando por aquí. La última vez que la vi fue hace apenas un mes, y no estaba sola. Había un hombre con ella. Parecían estar buscando algo o a alguien». Las palabras de Rosa abrirían una puerta que cambiaría todo lo que Cecilia creía saber sobre los últimos 20 años de su vida. Esa misma tarde, Rosa regresó con una caja de cartón desgastada bajo el brazo. Tenía la expresión de quien ha tomado una decisión importante después de años de dudas. «Cecilia, hay algo que debo mostrarte», dijo, colocando la caja sobre la mesa del porche. «Después de nuestra conversación de esta mañana, recordé algo que guardé hace años. Algo que encontré en mi jardín después de una tormenta fuerte». Damián se acercó con curiosidad mientras Cecilia abría la caja con manos temblorosas. Dentro había papeles amarillentos, fotografías húmedas y deterioradas, y algo que hizo que el corazón de Cecilia casi se detuviera. Un cuaderno de tapa roja con las esquinas dobladas. «¿Dónde encontraste esto?», susurró. Estaba enterrado bajo el rosal que crece junto a la cerca, como si alguien lo hubiera escondido ahí a propósito, esperando el momento correcto para que apareciera. Cecilia abrió el cuaderno con cuidado. Las primeras páginas estaban manchadas por la humedad, pero aún se podía leer la letra familiar de Elisa. Eran entradas de diario, fechadas pocos meses antes de su desaparición. 15 de marzo, 1999. No puedo seguir mintiendo. Miguel dice que debemos irnos lejos, que aquí nunca vamos a poder ser felices. Pero, ¿cómo le digo a mamá que voy a ser madre? ¿Cómo le explico que el bebé que llevo no es de alguien que ella aprobaría? Las lágrimas comenzaron a nublar la visión de Cecilia. Siguió leyendo. 22 de marzo 1999. Miguel consiguió trabajo en otro estado. Dice que podemos empezar de nuevo allí, que nadie conocerá nuestro pasado. Pero irme sin despedirme de mamá, ¿será lo correcto? ¿Entenderá algún día que no quise lastimarla? 28 de marzo 1999. Decidí dejarle una carta a mamá explicándolo todo. Y también este cuaderno para que sepa que siempre la amé, que siempre pensé en ella. Enterraré todo en el jardín que tanto amamos juntas. Algún día, cuando el tiempo sea el correcto, quizás lo encuentre. Cecilia no podía dejar de llorar. Rosa le puso una mano consoladora en el hombro, mientras Damián se acercaba más, sintiendo la intensidad emocional del momento. Hacia el final del cuaderno había una página que hizo que todo encajara. 30 de marzo 1999. Mañana nos vamos. Le doy a mamá la mitad de nuestro collar para que sepa que siempre estaremos conectadas. La otra mitad se la daré a mi hijo cuando nazca, para que sepa que tiene una abuela que lo amará sin conocerlo. Espero que algún día, cuando sea el momento correcto, el destino los reúna. La última página estaba incompleta, cortada a la mitad, pero había algo más en la caja. Una carta doblada con una letra que Cecilia reconoció inmediatamente. «Querida mamá, si estás leyendo esto, significa que encontraste lo que dejé para ti. Quiero que sepas que marcharme fue la decisión más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Voy a tener un bebé, mamá, un niño, y aunque sé que no aprobarías mis elecciones, espero que algún día puedas amar a tu nieto tanto como yo ya lo amo. Miguel y yo nos iremos lejos, pero llevaré tu recuerdo en cada paso, y si algún día algo nos separa, confío en que el amor encontrará la manera de reunir lo que debe estar junto. Cuida las flores amarillas. Algún día tal vez tu nieto las vea crecer. Con todo mi amor eterno, Elisa P.D., su nombre será Damián, como el santo que protege a las familias separadas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Damián miraba alternadamente a Cecilia y a los papeles, como si finalmente estuviera entendiendo las piezas de un rompecabezas que había estado armando toda su vida. «¿Ella es mi abuela?», preguntó con una voz tan pequeña que apenas se escuchaba. Cecilia no pudo responder. Solo se acercó a él y lo envolvió en un abrazo que contenía 20 años de lágrimas, de espera, de amor guardado sin destino. «Sí, mi amor», murmuró finalmente. «Soy tu abuela. Y tu mamá me amaba tanto que me dejó la mitad de su corazón para que pudieras encontrarme». Rosa se secó las lágrimas y sonrió. «Pero la historia no termina aquí», dijo suavemente, «porque si tu mamá perdió la memoria pero aún está viva, tenemos que encontrarla.
y creo que sé por dónde empezar. En ese momento, Damián sacó su mitad del collar y la unió con la de Cecilia. Cuando las dos piezas se tocaron, parecieron encajar perfectamente, como si el tiempo nunca las hubiera separado. ¿Vamos a buscar a mi mamá?, preguntó el niño, con una esperanza nueva brillando en sus ojos. Cecilia asintió, sintiendo por primera vez en décadas que el futuro podía ser diferente del pasado. Sí, mi amor, vamos a traerla a casa. Lo que no sabían era que Elisa estaba más cerca de lo que imaginaban, y que su regreso traería consigo tanto alegría como revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. Al día siguiente, Cecilia se despertó con una certeza extraña en el pecho. Había soñado con Elisa toda la noche, pero no como la recordaba, sino como una mujer adulta, perdida, caminando por calles desconocidas con una mirada vacía. En el sueño, su hija llevaba puesto un delantal blanco y tenía las manos manchadas de tierra como si trabajara en un jardín. Cuando bajó a desayunar, encontró a Damián ya despierto, sentado en la mesa de la cocina con una taza de leche entre las manos. Sus ojos mostraban las huellas de una noche sin dormir, pero también algo más, una determinación que no había estado ahí antes. «Abuela», dijo sin levantar la vista, «anoche soñé con ella también». Cecilia se detuvo a medio camino hacia la cafetera. Las palabras de su nieto resonaron en el aire como un eco de su propio sueño. «¿Con quién soñaste, mi amor?» «Con mi mamá». Pero era raro. La veía en un lugar con muchas flores amarillas, como las que tienes en el jardín. Llevaba ese delantal blanco del que hablas en tus historias, pero parecía perdida, como si estuviera buscando algo que no podía recordar. El corazón de Cecilia se aceleró. Las flores amarillas, el delantal blanco. ¿Cómo podía Damián soñar con detalles tan específicos que ella nunca le había contado? Se sentó frente a él, observando cómo el niño trazaba círculos distraídos en la superficie de la mesa con su dedo índice. Era el mismo gesto que Elisa hacía cuando estaba nerviosa o pensativa, el mismo movimiento circular, hipnótico, que había heredado sin saberlo. «Damián», dijo suavemente, «¿hay algo más que recuerdes del sueño?» El niño cerró los ojos, como si estuviera tratando de capturar imágenes que se desvanecían como humo. Había música, una canción que no conocía, pero que me hacía sentir triste y feliz al mismo tiempo, y había una mujer mayor que la cuidaba, alguien con delantal igual, pero más viejo. Me decía algo, pero no podía escuchar bien sus palabras. Rosa apareció en la puerta de la cocina, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para unirse a la conversación. «Buenos días», dijo, pero su sonrisa se desvaneció al ver las expresiones serias de Cecilia y Damián. «¿Pasó algo?» «Rosa», dijo Cecilia sin apartar los ojos de su nieto, «ayer me dijiste que creías saber por dónde empezar a buscar a Elisa. ¿A qué te referías?» La mujer mayor se acercó lentamente, como si sopesara cada palabra antes de pronunciarla. «He estado pensando toda la noche en lo que encontramos ayer. La carta, el collar, todo, y recordé algo que escuché hace años en el mercado. Había una mujer que trabajaba en el asilo San Vicente, del otro lado de la ciudad. Hablaba de una paciente joven que había llegado sin memoria, sin documentos, hace casi 20 años. Una mujer que cuidaba el jardín, como si fuera lo único que la conectara con su pasado». Cecilia sintió que el aire se espesaba a su alrededor. El asilo, San Vicente. Había pasado por ahí incontables veces durante sus años de búsqueda, pero nunca se había detenido a preguntar. ¿Cómo no lo había pensado antes? «Flores amarillas», murmuró, más para sí misma que para los demás. «¿Qué dijiste?», preguntó Rosa. «En mi sueño, Elisa estaba rodeada de flores amarillas, y Damián soñó lo mismo». Se volvió hacia su nieto, quien la miraba con ojos grandes y esperanzados. «¿Crees que es posible que...?» No terminó la frase. No se atrevía a pronunciar en voz alta la esperanza que crecía en su pecho, como una planta que hubiera estado esperando años para florecer. Rosa asintió lentamente. «Conozco a Carmen, la directora del asilo. Podríamos ir hoy mismo». Pero Cecilia hizo una pausa eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tenés que estar preparada para cualquier cosa. Si realmente es Elisa y perdió la memoria, tal vez no te reconozca. Tal vez no recuerde nada de su vida anterior». La habitación se llenó de un silencio pesado. Cecilia podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, cada segundo marcando el ritmo de su corazón acelerado.
20 años de búsqueda, de noches sin dormir, de preguntas sin respuesta, podrían estar a punto de llegar a su fin. Damián se levantó de su silla y se acercó a ella, tomando su mano entre las suyas pequeñas, pero sorprendentemente firmes. «Abuela, tengo que contarte algo más del sueño». Cecilia lo miró, preparándose para cualquier cosa. En el sueño mi mamá me veía, y aunque parecía perdida cuando me miraba, era como si algo dentro de ella despertara, como si el amor fuera más fuerte que el olvido. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Cecilia antes de que pudiera detenerlas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una esperanza tan intensa que casi le dolía el pecho. «¿Cuándo podemos ir?», preguntó, su voz apenas un susurro. Rosa miró el reloj. «El asilo abre las visitas a las 2 de la tarde. Podríamos estar ahí en 1 hora si salimos ahora». Cecilia se puso de pie, sintiendo que sus piernas temblaban ligeramente. Después de tantos años de búsqueda infructuosa, la posibilidad de que su hija estuviera a solo unos kilómetros de distancia parecía demasiado extraordinaria para ser real. «Pero antes», dijo Rosa deteniéndolos cuando ya se dirigían hacia la puerta, «hay algo que debes saber. Carmen me contó una vez que esa paciente, la del jardín, tiene episodios extraños. Momentos en los que parece recordar fragmentos, palabras sueltas, y siempre menciona el nombre de Damián». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el tic-tac del reloj pareció detenerse. Damián fue el primero en hablar, su voz pequeña, pero llena de convicción. «Ella me está esperando, ¿verdad, abuela? Aunque no recuerde quién soy, su corazón lo sabe». Cecilia lo abrazó, sintiendo que algo dentro de su alma se acomodaba en su lugar por primera vez en décadas. «Sí, mi amor». El amor siempre sabe encontrar el camino a casa. Mientras se preparaban para salir, Cecilia tomó el collar completo, las 2 mitades ya unidas para siempre, y se lo colgó del cuello. Si realmente iban a encontrar a Elisa, quería que lo primero que viera fuera el símbolo de un amor que había esperado 20 años para ser reclamado. En el jardín, las flores amarillas se mecían suavemente con la brisa matutina, como si también supieran que ese día sería diferente a todos los anteriores. Lo que ninguno de ellos sabía era que en el asilo San Vicente, una mujer con delantal blanco había despertado esa mañana pronunciando un nombre que no recordaba haber escuchado jamás: Damián. El asilo San Vicente se alzaba frente a ellos como un edificio que guardaba secretos en cada una de sus ventanas. Era una construcción antigua, con paredes de ladrillo gastado por el tiempo y un jardín frontal que, a pesar del cuidado evidente, tenía ese aire melancólico de los lugares donde el tiempo se mueve más lento. Cecilia caminaba entre Rosa y Damián, sintiendo que cada paso la acercaba no solo a la entrada del edificio, sino también al momento que había estado imaginando durante 20 años. Sus manos temblaban ligeramente, y el collar ahora completo pesaba en su cuello como un talismán de esperanza y terror a la vez. «¿Estás segura de que querés hacer esto?», preguntó Rosa deteniéndose un momento antes de subir los escalones de la entrada. «Todavía podemos volver a casa y pensarlo mejor». «No», respondió Cecilia con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «He esperado demasiado tiempo. Si hay una posibilidad, aunque sea mínima, tengo que intentarlo». Damián apretó su mano con fuerza. «Yo también quiero conocerla, abuela. Aunque no me recuerde, quiero que sepa que estoy aquí». La recepción del asilo tenía esa mezcla particular de olores que caracteriza a las instituciones: desinfectante, flores frescas y algo indefinible que podría ser el aroma del tiempo acumulado. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño prolijo y una sonrisa profesional pero cálida, se acercó a ellos desde detrás del mostrador. «¿En qué puedo ayudarlos?» «Venimos a ver a Carmen, la directora», dijo Rosa. «Soy Rosa Mendoza, hablamos por teléfono hace un rato». La mujer asintió. «Claro, ella los está esperando. Síganme, por favor». Mientras caminaban por los pasillos, Cecilia observaba cada detalle: las fotografías en las paredes, las plantas en los rincones, las puertas entreabiertas que dejaban ver habitaciones donde residentes ancianos leían o conversaban en voz baja. Todo parecía cuidado con esmero, pero no podía sacudirse la sensación de que estaba caminando a través de un sueño. Carmen resultó ser una mujer de unos 50 años, con ojos compasivos
y una manera de hablar que denotaba años de experiencia lidiando con situaciones delicadas. «Señora Mendoza», dijo extendiendo la mano primero a Rosa y luego a Cecilia. «Me alegra conocerla. Rosa me contó por teléfono sobre su situación, y debo decir que es extraordinaria». Se volvió hacia Damián sonriendo genuinamente. «Y tú debes ser Damián. Rosa me contó que eres muy especial». El niño asintió, pero Cecilia notó que sus ojos se movían constantemente, como si estuviera buscando algo o a alguien. «Carmen», dijo Cecilia, sin poder contenerse más, «¿realmente tienes una paciente que...?» «Sí», la interrumpió suavemente la directora. «Elena. Así la llamamos, porque llegó sin documentos y sin recuerdos hace 19 años. Tenía aproximadamente 25 años entonces y había sufrido un trauma craneal severo. Los médicos dijeron que era probable que nunca recuperara sus memorias anteriores al accidente. Cecilia sintió que sus piernas se debilitaban. 19 años. La edad coincidía. Todo coincidía. ¿Podemos verla?», preguntó con voz temblorosa. Carmen vaciló un momento. «Debo advertirles que Elena es particular. Está muy bien físicamente y es una persona dulce y cariñosa, pero vive en su propio mundo. Cuida nuestro jardín trasero como si fuera lo más importante del mundo y a veces habla con personas que no están ahí. Los médicos dicen que es su manera de procesar la pérdida de memoria». «¿Qué tipo de cosas dice?», preguntó Rosa. «Principalmente nombres. Miguel, Damián, mamá, siempre los mismos. Y cuando cuida las flores amarillas, que insistió en plantar en una sección especial del jardín, a veces llora sin saber por qué». El corazón de Cecilia latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Miguel, Damián, mamá. Los nombres resonaban en su mente como campanadas. «Por favor», susurró, «necesito verla». Carmen los condujo a través de otro pasillo, más largo, que terminaba en una puerta de vidrio que daba al jardín trasero. Era un espacio hermoso, cuidado con esmero evidente, con senderos de piedra y bancos colocados estratégicamente entre los macizos de flores. «Ahí está», dijo Carmen, señalando hacia una figura que se movía entre las plantas al fondo del jardín. Cecilia siguió la dirección de su dedo y sintió que el mundo se detenía. Era ella. Era Elisa. Tenía el cabello más largo, con algunas canas prematuras que le daban un aire de fragilidad, pero era inconfundiblemente su hija. Llevaba puesto un delantal blanco, exactamente como en los sueños, y tenía las manos hundidas en la tierra oscura alrededor de un macizo de flores amarillas. «Dios mío», murmuró Rosa, tomando el brazo de Cecilia para sostenerla. Damián se había quedado completamente inmóvil, observando a la mujer que era su madre con una intensidad que partía el corazón. «¿Cómo se acerca uno a ella?», preguntó Cecilia, su voz apenas un susurro. «Con cuidado», respondió Carmen. «Elena no se asusta fácilmente, pero los cambios bruscos en su rutina pueden confundirla. Es mejor ir despacio». Cecilia dio un paso adelante, luego otro. Cada movimiento parecía cargado de 20 años de anhelo y miedo. Cuando estaba a unos metros de distancia, Elisa levantó la cabeza como si hubiera sentido una presencia nueva en su jardín. Sus ojos, los mismos ojos claros que Cecilia recordaba, se posaron en ella con curiosidad. No había reconocimiento, pero tampoco desconfianza. Solo una especie de perplejidad tranquila. «Hola», dijo Elisa, su voz más suave de lo que Cecilia recordaba, pero inconfundiblemente la misma. «¿Vienes a ver las flores amarillas? Hoy están especialmente bonitas». Cecilia sintió que las lágrimas comenzaban a brotar, pero luchó por mantener la compostura. No quería asustar a su hija. «Sí», logró decir, «son muy hermosas. ¿Las plantas tú?». Elisa asintió con orgullo, como una niña mostrando su obra maestra. «Cada día». Alguien me dijo una vez que las flores amarillas significan esperanza, pero no recuerdo quién. A veces siento que estoy esperando algo, pero no sé qué. En ese momento, Damián se acercó lentamente. Elisa lo vio y su expresión cambió sutilmente. No era reconocimiento, pero era algo más profundo, como si una parte dormida de su alma hubiera despertado ligeramente. «Hola», dijo el niño, con una voz más madura de lo que le correspondía por edad. «Me llamo Damián». Elisa se quedó inmóvil.
Sus manos, que habían estado acariciando los pétalos de una flor, se detuvieron completamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sin que pareciera entender por qué. «Damián», repitió, como si estuviera probando el sabor de la palabra. «Ese nombre me hace sentir feliz y triste al mismo tiempo. ¿Por qué será?» Cecilia no pudo contenerse más. Se acercó un paso más, sacando lentamente el collar de debajo de su blusa. «Elisa», dijo suavemente. Su hija levantó la vista hacia ella, y por un momento, solo un momento, sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido reconocimiento, pero desapareció tan rápido como había llegado. «¿Cómo sabes mi nombre real?», preguntó confundida. «Aquí todos me llaman Elena, porque yo te lo di», susurró Cecilia mostrando el collar. «Hace 44 años, cuando naciste, te colgué esto al cuello, y te dije que siempre te protegería». Elisa miró el collar, y lentamente, como si estuviera obedeciendo a un instinto más profundo que la memoria, se llevó la mano al cuello. Ahí, medio oculto bajo su blusa, había una cadenita fina. «Yo también tengo uno», dijo sacándolo. «No sé de dónde salió. Estaba conmigo cuando llegué aquí. Era la otra mitad del corazón». Cuando Cecilia acercó su mitad, las dos piezas se unieron con un clic suave pero audible, como si hubieran estado esperando décadas para volver a encontrarse. Elisa miró el collar completo, luego a Cecilia, luego a Damián. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, y aunque no había comprensión racional en su mirada, había algo más profundo, algo que trascendía la memoria. «No entiendo qué está pasando», dijo, su voz quebrándose, «pero siento como si mi corazón hubiera estado roto durante mucho tiempo, y ahora se está sanando». Damián se acercó más, y con una gentileza extraordinaria para su edad, tomó la mano de su madre. «No tienes que entender todo ahora», le dijo. «Solo tienes que saber que ya no estás sola». En ese momento, Elisa comenzó a tararear una melodía que ni ella misma sabía de dónde venía, pero que Cecilia reconoció inmediatamente. Era la canción de cuna que le cantaba cuando era bebé. La melodía que Elisa tarareaba flotaba en el aire del jardín como un hilo invisible que conectaba el pasado con el presente. Cecilia sintió que sus rodillas se debilitaban al reconocer cada nota, cada pausa, cada inflexión de la canción que había inventado 44 años atrás para calmar el llanto de su bebé. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero las palabras se perdieron en su garganta. Elisa se detuvo a mitad de la melodía, con los ojos grandes y confundidos. «No sé por qué la conozco», dijo, llevándose una mano al pecho. «A veces, cuando estoy muy triste o muy contenta, sale sola. Como si mi corazón la recordara aunque mi mente no». Damián soltó la mano de su madre y se acercó a Cecilia, tomándola del brazo para estabilizarla. «Abuela, ¿estás bien?» «Esa canción», susurró Cecilia, sus ojos fijos en Elisa. «Yo la inventé para ti cuando eras bebé. Nunca la escribí, nunca se la canté a nadie más. Era solo nuestra». Carmen, que había estado observando la escena desde una distancia respetuosa, se acercó lentamente. «Elena siempre ha tarareado esa melodía», dijo en voz baja, «especialmente cuando está trabajando con las flores amarillas. Los cuidadores dicen que es lo más hermoso que han escuchado jamás». En ese momento, como si hubiera sido convocada por la conversación, una mariposa monarca se posó delicadamente en el hombro de Elisa. Era extraordinariamente grande, y sus colores parecían más vibrantes de lo normal, casi luminosos bajo la luz de la tarde. Elisa miró la mariposa con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Hola, pequeña amiga», le dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. «Has llegado justo a tiempo. Las mariposas siempre vienen cuando Elena está especialmente emotiva», explicó Carmen. «Es como si sintieran su estado de ánimo». Pero Cecilia sabía que era algo más. Recordaba vívidamente el día en que Elisa había nacido. Una mariposa monarca había entrado por la ventana de la habitación del hospital y se había posado en la manta del bebé, permaneciendo ahí durante toda la primera visita familiar. La partera había dicho que era señal de que el alma del bebé estaba especialmente conectada con el mundo espiritual. «Elisa», dijo Cecilia, extendiendo lentamente su mano hacia la mariposa. «Cuando naciste, una mariposa exactamente igual a esta se posó en tu manta. Tu abuela me dijo que significaba que tenías un don especial para conectar con las almas». La mariposa levantó vuelo desde el hombro de Elisa,
y para asombro de todos, se posó en la palma extendida de Cecilia. Sus alas se abrieron y cerraron lentamente, como si estuviera bendiciendo el encuentro. Los ojos de Elisa se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez su expresión era diferente. Había algo despertando en las profundidades de su mirada, como luces encendiéndose en una casa que había estado oscura durante años. «Siento como si te conociera», dijo, su voz temblando. «No con mi mente, sino con algo más profundo, como si hubieras estado en mis sueños durante mucho tiempo». «Porque he estado ahí», respondió Cecilia, sintiendo que las palabras salían directamente de su corazón. «Cada noche, durante 20 años, he soñado contigo. He soñado con este momento». Damián, que había estado observando en silencio, se acercó a su madre con una determinación que sorprendió a todos. «Mamá», dijo, y aunque Elisa no reaccionó conscientemente a la palabra, algo en su postura cambió. «Quiero contarte algo. Anoche soñé contigo. Estabas perdida, pero me estabas buscando, y yo te decía que no tuvieras miedo, que íbamos a encontrarnos». Elisa se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura de Damián. Sus manos, todavía manchadas de tierra, se extendieron hacia el rostro del niño, deteniéndose a centímetros de tocarlo. «¿Puedo?», preguntó, como si estuviera pidiendo permiso para tocar algo sagrado. Damián asintió, y cuando los dedos de Elisa rozaron sus mejillas, algo extraordinario sucedió. Sus ojos se cerraron y su cuerpo se estremeció, como si una corriente eléctrica hubiera pasado a través de ella. «Miguel», susurró, y por primera vez el nombre salió de sus labios con reconocimiento real. «Tienes los ojos de Miguel». Era la primera vez en 19 años que mostraba una conexión consciente con sus memorias perdidas. «Sí», dijo Damián suavemente, «ese era mi papá. Él te amaba mucho». Elisa comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, como las de alguien que había estado cargando un peso invisible durante décadas y finalmente podía soltarlo. «No recuerdo su cara», dijo, «pero recuerdo cómo me hacía sentir, segura, amada, como me siento ahora contigo». En ese momento, el viento se levantó suavemente, meciendo las flores amarillas en una danza casi hipnótica. Más mariposas comenzaron a aparecer, como si hubieran sido convocadas por alguna fuerza invisible. Pronto, todo el jardín estaba lleno de alas naranjas y negras, creando un espectáculo que parecía salido de un sueño. Rosa, que había estado llorando en silencio, se acercó al grupo. «Nunca he visto algo así», murmuró. «Es como si la naturaleza misma estuviera celebrando». Carmen también parecía asombrada. «En todos mis años trabajando aquí, jamás había visto tantas mariposas juntas. Y miren», señaló hacia el cielo, «ni siquiera es su temporada de migración». Pero para Cecilia el verdadero milagro no eran las mariposas. Era ver cómo, lentamente, la luz regresaba a los ojos de su hija. No las memorias. Tal vez esas nunca volverían completamente, pero sí algo más profundo. El reconocimiento del alma. Elisa se puso de pie y miró a Cecilia fijamente. «No sé cómo llamarte», dijo. «Mi mente no encuentra la palabra correcta, pero mi corazón sí la sabe». «Mamá», susurró Cecilia. «Puedes llamarme mamá». Elisa repitió la palabra como si fuera la primera vez que la pronunciaba. «Mamá». Sus ojos se llenaron de una comprensión nueva, profunda. «Mamá, he estado tan perdida». Cecilia no pudo contenerse más. Se acercó y envolvió a su hija en un abrazo que contenía 20 años de dolor, búsqueda, esperanza y amor inquebrantable. Elisa se aferró a ella como un náufrago a un salvavidas, y por primera vez en décadas, Cecilia sintió que su mundo volvía a tener sentido. Damián se unió al abrazo, y los tres formaron un círculo perfecto de amor reconstruido. Las mariposas continuaron su danza a su alrededor, y la melodía que Elisa había estado tarareando parecía flotar en el aire, mezclándose con el susurro del viento entre las flores. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Elisa cuando finalmente se separaron, mirando alternadamente a Cecilia y a Damián. «No recuerdo cómo ser hija ni cómo ser madre, pero quiero aprender otra vez». «No tienes que recordar», dijo Cecilia tomando sus manos. «Solo tienes que estar. El amor hará el resto». Carmen se acercó discretamente. «Elisa, si quieres puedes venir a visitarlos cuando quieras, o ellos pueden venir aquí. Podemos organizar las cosas para que tengan todo el tiempo que necesiten para reconocerse». Elisa asintió,
pero sus ojos nunca se apartaron de Cecilia y Damián. «Quiero intentarlo», dijo. «Quiero tratar de recordar cómo amar, aunque no recuerde cómo lo hacía antes». Damián sonrió, la primera sonrisa verdaderamente luminosa que había mostrado desde que llegaron. «El amor no se olvida, mamá. Solo a veces se esconde esperando el momento perfecto para volver a brillar». Mientras se preparaban para despedirse, sabiendo que era solo un hasta mañana y no un adiós, ninguno de ellos notó que en el cielo las nubes habían formado perfectamente la silueta de un corazón, como si el universo mismo estuviera sellando la reunión de una familia que el destino había mantenido separada, pero nunca dividida. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia silenciosa, profunda y llena de raíces invisibles. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero no siempre se pronuncia en voz alta, pero se siente en una mirada, en una flor ofrecida, en una ausencia que se vuelve presencia. ¿Qué parte de esta historia tocó más profundamente tu corazón? ¿Fue el momento en que Cecilia encontró la carta de su hija? ¿O quizás esa última escena, cuando abuela, madre e hijo, unidos por el amor, se reencontraron en un jardín donde las flores amarillas florecían como símbolos de esperanza? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son parte de este jardín que estamos construyendo juntos, historia a historia, alma a alma. Aquí en nuestro canal compartimos relatos que honran lo invisible, la fuerza de una mujer que nunca dejó de buscar, la memoria del corazón que florece incluso cuando la mente olvida, y la belleza de esos vínculos que trascienden el tiempo y la distancia. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Tu tiempo, tu presencia, tu emoción son el verdadero corazón de esta comunidad. Regresa cuando quieras. Siempre habrá una historia aquí, esperando por ti. Nos vemos muy pronto.